Los hospitales en México nunca duermen. Siempre hay luces encendidas, pasillos en silencio y puertas que se abren cuando nadie las toca. Son lugares hechos para salvar vidas, pero también para despedirlas. Apaga las luces y sube el volumen. Pero recuerda, en un hospital, el silencio no significa tranquilidad. Cuando las luces se apagan y la oscuridad reclama su dominio, comienza nuestro viaje. Este es un canal donde las sombras cobran vida, los misterios se revelan y los relatos más oscuros encuentran su lugar. Prepárate para adentrarte en un mundo donde la realidad supera la ficción y el miedo es nuestro único compañero. Bienvenidos al Guía Nocturno. Historia enviada por Roberto Hernández, de Ciudad de México. Nunca quise trabajar en hospitales, no porque me dieran miedo, sino porque siempre he sentido que ahí el tiempo se comporta raro, como si no avanzara igual que afuera. Aún así, cuando me ofrecieron trabajo como camillero en un hospital público de la Ciudad de México, acepté. Necesitaba el dinero. Mi turno era nocturno, de 10 de la noche a 6 de la mañana. Las primeras semanas fueron normales. Pacientes dormidos, enfermeras cansadas y pasillos largos con luces blancas que zumbaban suavemente. Lo más pesado era el silencio. Ese silencio que solo se rompe con el pitido de los monitores o el rechinar de las ruedas de una camilla. Pero había algo extraño desde el inicio. En el elevador había botones del 1 al 6 y uno más que no tenía número. Solo tenía una línea. Pensé que era una falla, un botón viejo que nunca quitaron. Pregunté a otro camillero y solo se rió. Me dijo que no lo picara, que ese botón no llevaba nada. No me explicó más. Y una noche, cerca de las 3:30 am, me pidieron subir una camilla vacía del área de urgencias al cuarto piso. Entré al elevador, presioné el 4 y antes de que se cerraran las puertas, alguien estiró la mano desde afuera. Era una enfermera que no había visto antes. Traía un uniforme viejo, de esos que ya no se usan, y el cabello recogido de forma muy apretada. Al piso de arriba, me dijo. Pensé que se refería al quinto, así que le piqué al quinto. Ella negó lentamente con la cabeza. Más arriba. Antes de que pudiera preguntar, ella misma presionó el botón sin número. Las puertas se cerraron y el elevador empezó a subir. Pero no se sentía normal. No había vibración ni sonido. Solo la sensación de que algo se estaba estirando, como cuando tardas demasiado en parpadear. Pregunté a qué área íbamos, pero la enfermera no me miró. ¿A dónde van los que todavía no saben que ya no les toca quedarse?, respondió. El elevador se detuvo. Las puertas se abrieron. El pasillo era igual a los demás, pero no del todo. Las luces eran más tenues. Las paredes estaban manchadas como si nunca las hubieran limpiado bien. Había puertas de habitaciones, pero ninguna tenía número, solo nombres escritos con plumón, algunos borrados, otros casi legibles. Empujé la camilla afuera sin saber por qué. Pregunté por el paciente, pero la enfermera me miró por primera vez. Tenía los ojos hundidos y cansados, como si llevara años sin dormir. «Tú lo traes», me dijo. Sentí un nudo en el estómago, porque la camilla estaba vacía. Ella sonrió y apenas me dijo: «¿Eso crees? Mira la camilla». Por un segundo no vi nada, y luego sentí el peso. Las ruedas se hundieron un poco más en el piso. La sábana se marcó, como si alguien estuviera acostado ahí, respirando lentamente. Me dijo que no lo mirara mucho, que porque a veces se daban cuenta. Caminamos por el pasillo. Conforme avanzábamos, empecé a escuchar sonidos que no pertenecían a un hospital. Un llanto, susurros y respiraciones muy cerca de mi oído. Le pregunté que por qué ese piso no aparece en los planos. Ella me dijo que no aparecían, porque no era un piso, era una espera. Nos detuvimos frente a una puerta. Sobre ella estaba escrito con plumón casi borrado mi apellido. «Aquí es», me dijo. «Ese es mi nombre», le respondí. Pero ella me dijo que todavía no, que ya me había asomado, y eso valía. La camilla empezó a vibrar. Sentí una mano cerrarse alrededor de mi muñeca, helada y demasiado fuerte. No grité porque no pude. «Tranquilo», me dijo la enfermera. «Si te sueltas, se queda contigo». «¿Quién?»,
logré preguntar. El que no aceptó irse, me dijo casi riendo. Con todas mis fuerzas jalé la mano y empujé la camilla hacia la habitación. Cerré la puerta de golpe y el pasillo quedó en silencio. La enfermera ya no estaba. Las luces parpadearon y de pronto estaba otra vez en el elevador. Las puertas se cerraron solas y el elevador bajó. Cuando se abrieron las puertas estaba en urgencias, todo normal y ruidoso, como si nada hubiera pasado. El botón sin número ya no estaba. Esa noche terminé mi turno sin decir nada, pero a la mañana siguiente pedí mi renuncia. El jefe me miró serio y me preguntó que si lo había visto. No le quise responder, pero él me dijo que no era el primero, que por eso habían quitado el botón, pero que a veces regresaba. Ya no quise volver, pero hace unos días llevé a mi madre a ese hospital para una consulta. Mientras esperábamos el elevador, miré el panel, y allí estaba otra vez, el botón sin número, y alguien desde adentro lo estaba presionando. Esta historia nos la envía Carla Méndez. Nunca quise quedarme a hacer guardias nocturnas cuando empecé a trabajar como enfermera. No porque fueran pesadas, sino porque el hospital cambia completamente después de cierta hora. No sabría decir exactamente cuándo, pero hay un momento en la madrugada en que deja de sentirse como un lugar de personas vivas. A mí siempre me tocaba el tercer piso, área de hospitalización general. Pacientes estables, decían, gente que solo necesitaba observación. La cama 17 estaba al fondo del pasillo. Desde el primer día me dijeron que no la usaban. Pregunté si estaba descompuesta, pero me dijeron que no. No quise insistir. Durante unas semanas esa cama permaneció vacía. Las sábanas estaban limpias, los barandales arriba y el monitor apagado. Pero cada noche durante mi turno, algo extraño pasaba. El monitor de signos vitales se encendía solo. Primero pensé que era una falla eléctrica o algo, pero la pantalla mostraba una línea recta, luego un pitido lento, regular, como un corazón cuando late con calma. Cuando me acercaba el monitor se apagaba, y siempre pasaba así. Una noche, mientras llenaba registros, escuché el timbrazo del llamado de un paciente. El sonido venía del fondo del pasillo, de la cama 17. Caminé hasta ahí con fastidio. Le pregunté, corriendo la cortina, pero la cama estaba vacía. El timbre seguía sonando. Lo apagué manualmente y regresé a mi estación. A los pocos minutos volvió a sonar, esta vez junto al monitor. Sonó otra vez el pitido. No es gracioso, murmuré, pensando que alguien más me estaba jugando una broma. Me acerqué otra vez, pero la cortina estaba cerrada. ¿Quién anda ahí? Y nadie respondió. Abrí la cortina y la cama seguía vacía, pero la sábana estaba hundida, como si alguien estuviera acostado ahí, respirando despacio. Di un paso hacia atrás y sentí que el corazón se me iba a la garganta. Pregunté si había alguien ahí, con la voz temblorosa. El monitor marcó un cambio. La línea subió y bajó con más fuerza. Una voz muy baja me susurró: «Aquí». No venía de ningún lado en específico. Era como si saliera del aire. Corrí hasta la estación y le conté a la supervisora. Ella me miró en silencio sin sorprenderse. «No vuelvas a responder ese timbre», me dijo. «Y si escuchas una voz, no contestes». Pregunté por qué, pero me dijo que porque ya no era un paciente. Esa noche no volví a pasar por ahí. A la siguiente guardia revisé el sistema y busqué en el historial de la cama 17. El último paciente había fallecido hacía 6 meses. Su nombre, Luis Hernández. Causa, un paro respiratorio durante la madrugada. Hora de defunción, 3:17 am. Miré mi reloj y eran las 3:15. El timbre volvió a sonar. Esta vez no me levanté. Me quedé sentada, paralizada, escuchando cómo el sonido rebotaba por el pasillo. El monitor empezó a marcar arritmia. «Enfermera, no me vaya a dejar solo». Me tapé los oídos, pero seguí escuchando. «No me desconecte, todavía no me quiero ir». Sentí que alguien me tocó el hombro y grité. Era la supervisora. Me dijo que la acompañara. Caminamos juntos hasta la cama 17. La cortina se movía ligeramente, como si alguien respirara detrás de ella.
No mires directo, me dijo. Solo escucha. El monitor pitaba cada vez más lento. La voz dijo que le dolía y que si se podía dormir. La supervisora habló con una calma que me aterrorizó. Sí, dijo, ya duerme. Desconectó el monitor y el pitido se volvió continuo. La sábana se levantó un poco y luego se cayó. El silencio fue absoluto. Pregunté casi llorando que qué acababa de pasar. Ella solamente me dijo, lo mismo de siempre. A algunos se les olvida morirse. Desde esa noche la cama 17 desapareció del piso. Movieron el número y cambiaron el orden. Pero a veces, cuando hago guardia y el hospital está en silencio, escucho un pitido lento y una voz que susurra desde el fondo del pasillo. Enfermera, sigue ahí. Historia enviada por Miguel Ángel del Estado de México. Siempre pensé que lo peor de un hospital de noche era el cansancio. El cuerpo te pide dormir, la mente se vuelve lenta y empiezas a ver cosas donde no las hay. Eso me repetía cada vez que entraba mi turno como residente en un hospital del Estado de México. Mi guardia empezaba a las 11 de la noche. El hospital tenía una regla no escrita. Después de las 2 a.m. no deberías de caminar solo. Nadie te lo decía directamente, pero todos las cumplían. Si necesitabas ir a algún lado, esperabas a que alguien más se levantara contigo. Yo no creía en esas cosas. La primera vez que rompí la regla fue por urgencia. Un paciente del ala vieja había presentado complicaciones y necesitaban que lo revisara. No había nadie disponible para acompañarme, así que tomé mi expediente y crucé solo el pasillo que conectaba los edificios. Ese pasillo no estaba en los planos nuevos. Era angosto, con focos amarillos y paredes que parecían sudar humedad. A medio camino escuché pasos detrás de mí. Me detuve, y los pasos también. Pregunté si había alguien ahí, pero no escuché nada. Seguí caminando y los pasos volvieron, más lentos, como si alguien copiara exactamente mi ritmo. No quise voltear. Al llegar a la ala vieja sentí un cambio en el aire. Olía a medicamento viejo y a algo más, algo dulce y pesado, como flores marchitas. El paciente estaba en una habitación sin número, solo tenía una placa metálica sin nada escrito. La enfermera me agradecía por venir, pero nunca la había visto llegar. El paciente estaba cubierto por una sábana hasta el pecho y no se movía. Le pregunté qué pasó, pero ella no me respondió. Le revisé los signos vitales y el monitor marcaba valores inconsistentes, a veces normales, a veces cero. Pregunté cuánto tiempo llevaba así y la enfermera tardó en responder. Me dijo que desde que yo llegué estaba así. El paciente abrió los ojos, me miró directo y me dijo que no lo dejara dormir. Sentí un escalofrío. Le dije que se calmara, pero él me dijo que si se dormía lo iban a llamar. Pregunté por quién, pero no me quiso responder. El monitor sonó fuerte y la línea se aplanó. «Código», grité. La enfermera no se movió y me dijo que todavía no. El paciente volvió a respirar. Me dijo que aquí no se morían, que aquí se quedaban. Di un paso hacia atrás y pregunté en dónde estábamos. La enfermera solo sonrió y noté algo horrible. Su reflejo no aparecía en la ventana. Ella respondió que en ese turno nadie quiere estar. Las luces parpadearon, el pasillo se llenó de murmullos, voces superpuestas, llamando nombres, pidiendo ayuda y pidiendo quedarse. Solo corrí, salí del ala vieja sin mirar atrás. El pasillo pareció más largo, los pasos volvieron, esta vez delante de mí. «Doctor», decían las voces, «no nos deje». Choqué con alguien y era otro residente. Me preguntó que qué hacía solo. Miré hacia atrás y el pasillo estaba normal, blanco, iluminado. Pregunté desde cuándo existe ese pasillo y me miró confundido. Me dijo que lo habían clausurado desde hace 10 años. Ahí fue donde se murió medio turno después de una fuga de gas. Esa noche pedí cambio de hospital, pero aún hoy, cuando hago guardia y el reloj marca las 2, siento que alguien me observa desde un pasillo que ya no existe, esperando que vuelva a entrar. Este relato lo envía Andrea Lara. Dicen que el área de observación es donde pones a los pacientes que no están tan graves, los que solo necesitan unas horas, los que en teoría no se van a quedar.
Yo trabajaba ahí. Mi turno era de noche, de 9 p.m. a 7 de la mañana, en un hospital grande del norte del país. La observación estaba en la planta baja, lejos de quirófanos y terapia intensiva, en un lugar tranquilo, demasiado tranquilo. Había una regla muy clara: ningún paciente podía permanecer más de 24 horas en observación. O se daba de alta o se subía a piso. Eso decía el reglamento. Pero había una camilla que siempre estaba ocupada. No tenía número. Estaba al fondo, cerca de una cortina que nunca cerraba bien. En el sistema aparecía como en limpieza o no disponible, pero cada noche había alguien ahí. La primera vez que lo noté fue durante mi segunda semana. Estaba revisando signos vitales cuando vi a un hombre acostado en esa camilla. Estaba delgado, pálido, con los ojos cerrados y respiraba lento. ¿Ese paciente desde cuándo está aquí?, le pregunté a otra enfermera. Ella ni siquiera volteó a verlo y me dijo que no preguntara, que solo revisara a los que tenían nombre. Pensé que era una broma. Esa noche, el hombre abrió los ojos cuando pasé frente a él y me preguntó si ya lo iban a subir. Su voz era ronca, cansada, como si llevara días sin dormir. Le dije que iba a revisar su expediente. Busqué su nombre en el sistema, pero nada. No había registro de ingreso, ni pulsera, y menos una hoja clínica. Le pregunté cómo se llamaba y tardó en responder. Todavía no, me dijo. Sentí un escalofrío. Las noches siguientes el hombre seguía ahí, siempre en la misma camilla. Nunca comía, nunca se levantaba, pero cada madrugada alrededor de las 3 empezaba a moverse. Se llevaba las manos al pecho y respiraba con dificultad. Susurraba que no lo dejaran ahí, que ahí se le olvidaba respirar. Avisé al médico de guardia. Fue a revisarlo y salió pálido. Me dijo que no volviera a tocar a ese paciente. Insistí en que estaba mal y que se iba a morir, pero el doctor bajó la voz y me dijo: es que ese paciente ya murió hace 3 días. Revisé el sistema y había una defunción registrada a las 3:12 a.m. en el área de observación. Esa noche a las 3:11 el hombre me llamó con un hilo de voz. Me dijo: enfermera. Me acerqué temblando. Pregunté y me dijo que no dejara que apagara la luz. Las luces del área parpadearon. Me dijo que cuando se apagan empiezan a llamar lista. Le pregunté quién. El hombre giró la cabeza hacia el pasillo oscuro y me dijo: los que no se fueron, los que se quedaron observando. La luz se apagó por completo durante 3 segundos. Cuando volvió, la camilla estaba vacía. Pensé que todo había terminado hasta que escuché el sonido. Era el monitor, haciendo el típico sonido. Venía de otra camilla, una camilla que hasta ese momento estaba vacía. Me acerqué lentamente y la sábana empezó a hundirse. No me cambien de lugar, dijo la voz debajo. Si me mueven, me pierdo. Corrí a la estación de enfermería. Nadie más parecía escuchar nada y nadie reaccionó. Pregunté si no habían escuchado, pero nadie me dijo nada. A las 3:12 el monitor marcó línea recta. Silencio. Y desde esa noche, cada paciente nuevo que entra a observación pregunta lo mismo antes de dormirse: si se va a quedar ahí. Algunos, sin importar el alta, nunca se van, porque el área de observación no es para los que se recuperan, es para los que aún no aceptan irse. Esta historia es anónima. El hospital no estaba vacío, y nunca lo estaba. De noche, simplemente cambiaba de forma. Los pasillos se alargaban más de lo normal, las luces parecían más frías y el aire se volvía denso, como si costara trabajo respirarlo. El personal lo sabía, aunque nadie lo decía en voz alta. A partir de cierta hora, el hospital dejaba de ser un lugar de tránsito, se convertía en sitio de permanencia. El archivo clínico estaba en el sótano. Ahí trabajaba el hombre que había tomado el turno nocturno para completar horas extras. Su trabajo era simple: revisar expedientes antiguos, digitalizar registros, verificar fechas, corregir nombres. Nada relacionado con pacientes vivos, nada urgente y nada peligroso. Eso decía el contrato. El archivo era un cuarto largo, sin ventanas, iluminado por tubos fluorescentes que zumbaban de forma irregular. Los estantes estaban llenos de carpetas amarillentas, ordenadas por años, los más viejos al fondo y los más recientes cerca de la puerta. A partir de las 2 de la madrugada, el silencio se volvía absoluto.
Fue entonces cuando empezó a notar algo extraño. Algunos expedientes aparecían fuera de lugar. No era nada raro encontrar errores humanos, pero estos no tenían lógica. Carpetas de pacientes fallecidos aparecían mezcladas con ingresos recientes, fechas que no coincidían, nombres repetidos en años distintos y con la misma letra, la misma fotografía y la misma edad. Al principio lo atribuyó al cansancio, hasta que encontró un expediente sin fecha de cierre. El registro indicaba ingreso hospitalario, pero no había alta, tampoco defunción. El paciente simplemente seguía ahí. El archivo estaba marcado como activo. El hombre revisó la hora del sistema y eran las 3 a.m. Mientras observaba la pantalla, el cursor se movió solo. Bajó por la lista, se detuvo en otro nombre, luego en otro más, y todos con la misma condición: ingresos sin salida. Eran decenas. El aire se volvió más frío y fue entonces cuando el sistema registró una actualización nueva, un expediente recién creado. Fecha esa misma madrugada. Área: hospitalización. El estado: en observación. El nombre estaba incompleto. Al revisar los datos notó algo que le provocó una presión extraña en el pecho. El número de cama asignado: no existía en ningún piso registrado. Tampoco el área. No aparecía en los planos ni en el sistema físico del hospital. Sin embargo, el expediente estaba activo y creciendo. Cada pocos segundos se agregaban datos, signos vitales, notas médicas, observaciones, como si alguien estuviera llenando el archivo en tiempo real, desde un lugar que no figuraba en ningún mapa. El hombre intentó cerrar el expediente. El sistema no respondió. Intentó apagar la computadora y la pantalla permaneció encendida. Entonces ocurrió algo peor. Los estantes comenzaron a emitir un sonido bajo. No era un golpe ni un crujido. Era más bien como el roce del papel moviéndose solo. Carpeta tras carpeta, hoja tras hoja, y en un orden deliberado. Los expedientes empezaron a deslizarse lentamente hacia afuera. Todos los que no tenían fecha de cierre cayeron al piso uno por uno, formando una línea que se extendía desde el fondo del archivo hasta la puerta. El hombre entendió algo. El archivo no guardaba el pasado, guardaba lo que aún no terminaba. La computadora volvió a emitir un sonido, una nueva actualización. El expediente activo cambió de estado. Ahora decía: traslado pendiente. El área de destino: archivo clínico. El hombre sintió que algo se movía detrás de los estantes. No eran pasos ni respiración, era una presencia constante, como si el aire se hubiera vuelto consistente. Las luces parpadearon. Durante un segundo los tubos fluorescentes se apagaron. Cuando volvieron a encenderse, había un expediente nuevo sobre el escritorio. Estaba abierto. El nombre ya no estaba incompleto. Tenía el suyo, y el archivo se actualizó solo. Hora de ingreso: 3:12 a.m. Área: sótano. Estado: en espera. Los estantes dejaron de moverse. El hospital, arriba, siguió funcionando con normalidad. Los pacientes estaban dormidos, monitores pitando, y el personal caminando sin notar nada extraño. En el archivo, el sistema registró un nuevo caso activo, uno más que no tenía fecha de salida, porque el hospital no solo atendía cuerpos, también registraba a quienes de una forma u otra ya no lograban irse. Aquel hombre decidió ya no regresar a ese trabajo, y al día siguiente se marchó. Aquel hombre era yo. Los hospitales existen para cuidar a los vivos, pero no todo el que logra entrar puede irse del todo. Gracias por escuchar. Si alguna vez visitas un hospital de madrugada, pon atención al silencio. Puede que te estén llamando. ¿Te atreves a seguir al Guía Nocturno? Suscríbete y escucha las demás historias en nuestro aterrador trayecto. Aquí exploramos leyendas urbanas, historias reales de terror, casos paranormales y secretos que la noche ha guardado. Si eres amante de lo inquietante, lo desconocido y lo aterrador, has llegado al lugar indicado.